¿para qué fecha está? Para el viernes 13 está puesto nuestro primer parcial. Cada uno tiene que llevar todo lo que se necesite. Es prohibido prestarse nada de nadie, ni la goma de borrar, ni hojas voy a llevar yo. Y todo el resto de las cosas tienen que llevar ustedes, su calculadora, su goma de borrar, su lápiz, todo. Vamos a empezar a compartir. Sin embargo, a ver. Hoy día comenzamos con el segundo, hemos terminado con lo que tiene que ver con metrología. Hemos visto unidades de medición, hemos visto instrumentos de medición y calibración, hemos visto toda una amplia gama de instrumentos y sobre eso va a versar el primer parcial. Ahora nos toca un segundo parcial que tiene, o sea, el capítulo 2, digamos, que va a constituir después el segundo parcial, que tiene que ver con ajustes y tolerancias ISO. O sea, aquí están las normas. Hemos hablado de que la manera moderna de fabricar es en base a tolerancias, que ya no fabricamos más la pareja de cada pieza, sino que lo que hacemos es fabricar con una cierta tolerancia, con un error tolerado, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo es eso. Ajustes de tolerancias, sistemas de ajustes. Vamos a ver aquí con un poco más de... Aquí he hecho una introducción más larga para que se pueda comprender de qué se trata. Dice, en este capítulo estudiamos los intervalos de variación permitidos, los tamaños, la variedad de tamaños permitidos en la fabricación de piezas. Y esto es el corazón de la fabricación en serie. Saber cuánto nos podemos equivocar es lo más importante. Entonces, la fabricación en serie son piezas intercambiables fabricadas en procesos masivos. No nos detenemos a pensar nada más que en que cumple, está en el intervalo permitido y suficiente. Normalmente, las piezas que forman parte de un conjunto, o sea, un conjunto tiene montones de piezas, o en un automóvil moderno tiene alrededor de 14.000 piezas distintas. Y dice, estas piezas no trabajan solas, sino que lo hacen en parejas, de a dos. Aunque una misma pieza puede trabajar con varias piezas diferentes, o sea, una misma pieza conectada a varias piezas diferentes, eso no ocurre en el mismo lugar. Por ejemplo, la pata delantera de la figura de al lado, esta de aquí, delantera derecha, de la silla de la figura de al lado, trabaja con otras 4 piezas. A ver, esta es la pata que estamos hablando, trabaja con 1, 2, 3 y 4 piezas diferentes. Si no tomamos en cuenta la cubierta del asiento, que probablemente no está sujeta a la pata, pero por lo menos entonces 1, 2, 3 y 4 que se ven, con otras 4 piezas, pero lo hace en lugares diferentes. Cada uno de esos lugares en que 2 piezas juntas desempeñan una función se llama asiento o ajuste. Esa pata tiene 2 ajustes en el plano XZ. Aquí he puesto yo un sistemita de coordenadas X, Y y Z. Plano XZ son este plano, es el plano XZ, paralelos al plano XZ, y el plano XY es este otro, ¿no? Y el plano XY serían los horizontales. Entonces, tiene 2 ajustes en el plano XZ. XZ serían, este sería uno y este sería el otro. Los 2 ajustes están, estas 2 piezas trabajan juntas aquí, en dirección X. ¿Sí? Plano XZ. Y
Uno a la mitad y otro en el extremo superior. Uno más o menos a la mitad y otro en el extremo superior. Y otros 2 asientos en el plano YZ, en este otro plano. Entonces aquí. También a la mitad y en su extremo superior. El fin de esos asientos, ¿para qué están puestos estos asientos en la silla? Dice, es hacer que la silla, a pesar de ser un conjunto de piezas, trabaje como si fuera un cuerpo rígido, ¿no? Nos permite sentarnos sin modificar su forma. Entonces, un cuerpo rígido sin movimiento relativo entre sus partes cuando está siendo usada. Entonces, lo que queremos nosotros es que esos asientos que estamos fabricando sean capaces de aguantar el trabajo que tiene que hacer la silla. Esos asientos se llaman asientos fijos. Tarea 11, algunas preguntas relativas. Dice, ¿cuántos asientos tiene la pata posterior izquierda? Esta de aquí. Que en la mitad superior se convierte en respaldo. ¿Y en qué planos están estos asientos? Segundo, ¿cuántos asientos tiene en total la silla? Y pregunta, ¿son todos asientos fijos? Primero se fabrican todas las partes. A medida que se fabrican, se van probando. A ver si le queda bien, si no le queda bien, si trabajan por pareja, cada uno hace primero la pata probablemente y después le va a hacer el encaje, ¿no es cierto? Aquí para ver, y después la varilla, para ver si entra o no entra, hay que seguirla trabajando. Entonces, primero se fabrican todas las partes y a medida que se fabrican, se van probando. Una vez que todas las partes se han fabricado, se arma el conjunto, ¿no es cierto? O sea que no armamos el conjunto primero una pata con 2 transversales, no. Ni siquiera las 2 patas delanteras tampoco. Una vez que tenemos todo el conjunto listo, todas las piezas, armamos el conjunto. Cuando se va a fabricar un solo ejemplar, no hay problema. Se van probando las partes, cada una contra su pareja, hasta que queden bien. Aún así, en el ejemplo de la silla, hay 2 patas delanteras. Y no sería prudente cambiar la izquierda por la derecha, podrían ajustar bien. Lo mismo sucede con las varillas transversales, si se cambia la izquierda con la derecha, o la delantera con la trasera, o la del respaldar inferior con la intermedia. Cualquiera de esos cambios podría originar, por ejemplo, que una pata o una varilla quedara suelta, ¿no? Podemos cambiar esta con esta, varillas de respaldo, la primera con la segunda, podemos cambiar esta con esta o esta con esta, en fin, habría muchas cosas, o esta pata con la otra. Entonces, podría originar que, por ejemplo, una pata o una varilla quedara suelta, o que fuera tan grande la espiga, en cada asiento hay una espiga, que no cupiera en el agujero, ¿no? O en el caso extremo, que al tratar de meterla se son para la otra parte. Parece conveniente hacer lo que hacen los carpinteros, numerar cada una de las partes para saber con cuál hay que armar, ¿no? Prudentemente ya a los carpinteros les ha pasado más de una vez, entonces ellos saben que tienen que numerar para saber después dónde le viene cada parte. Y una vez que están en armar, entonces no tener que andar buscando dónde vendrá esta y dónde no vendrá. Para fabricar una docena de sillas, la cosa se complica. Y si el pedido es de 200 sillas, de 2.000 o de 20.000, por ejemplo, la universidad, que puede ser capaz de, probablemente hace pedidos grandes de 2.000 sillas, bancos de asientos, ¿no? Entonces eso ya es complicado. Inicialmente se fabricaba cada unidad como si fuera un pedido único. Algunas tiendas también que tienen pedidos sobre sillas
las venderán por juegos, digamos, de 6 o de 12, pero tienen que tener el respaldo. Entonces, inicialmente se fabricaba cada unidad, cada silla, cada objeto como si fuera un pedido único. Pero eso obligaba a enumerar cada parte y cada lado, además el conjunto. Por ejemplo, 2000 conjuntos, habría que conservar todas las partes juntas para no tenerlas que buscar para armarlas. En una barraca grande como una cancha de fútbol. O sea que para que no se nos, o sea, si se mezclan las partes, es complicado después encontrarlas. Si vamos a hacer no 2000 conjuntos, 100 conjuntos. Es complicado saber dónde se nos perdió una pata delantera del conjunto número 24, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener una barraca, un potrero grande, donde ir dejando las piezas de cada conjunto, de manera que cuando haya que armarlas, las podamos buscar todas juntas. ¿Sí? Entonces, eso habría que hacerlo, dice, una barraca grande con una cancha de fútbol. Tarea 12, para jugar un poquito, para practicar y ver cómo habría sido eso. Supongamos que hay que fabricar 30 sillas artesanalmente. Proponga un sistema de numeración de cada silla, de manera que al armarla no se puedan confundir dónde va cada parte. O sea, hay que enumerar todas y cada una de las piezas de la silla. Entonces hay que proponer un sistema de numeración. De manera que al armarlo no se puedan confundir dónde va cada parte. Se pueden usar letras mayúsculas y minúsculas y números. El sistema tiene que ser además simple, de manera que la numeración la vayan poniendo los trabajadores con un lápiz a medida que fabriquen cada parte. Además, no hay que olvidar que son 30 conjuntos, ¿no? Entonces, el conjunto número 25, a numerarlo también. Tiene que estar todas partes juntas, en un lugar diferente de la 26, o en la numeración diferente, 26 y del 27. Entonces, ese es el bueno, practicar cómo habría que haber hecho esto antes de cambiar de estrategia. La alternativa hubiera sido ir armando un conjunto a medida que las partes estaban listas, sin esperar a tener todo el conjunto fabricado y probado. Pero eso tampoco es práctico, ¿no? Empezar a armar, tener todo a medio de armar, necesitamos un lugar también muy amplio, muy grande. Eso es lo que se llama el método artesanal. Y aquí tenemos dos fusiles, porque han sido un ejemplo paradigmático, un ejemplo de lo que ha sido el método artesanal y el cambio al método que ahora se usa. Dice, en algunos casos, mezclar o confundir las partes podría resultar fatal, no solo al fabricar los productos. En los ejércitos, por ejemplo, cada soldado recibía un fusil y era responsable de su mantenimiento. O sea, tenía que limpiarlo, engrasarlo y volverlo a armar sin que se mezcle con las piezas del fusil de ningún otro fusil, ni de sus vecinos, ni de sus no vecinos, con nadie. Si eso sucedía, si mezclaban las piezas, lo más probable es que ya ninguno de los conjuntos pudiera funcionar correctamente. O sea, ya no disparaban. Se trancaban y eran solo dolores de cabeza. O sea que a cada soldado se le hacía realmente responsable por el conjunto de piezas que era un fusil. Y él tenía que hacerle todo el mantenimiento y mantenerlo siempre a mano, de manera que no se mezcle con ningún otro. La fabricación en serie. Hace algo más de 220 años, en 1794, faltando 6 años para el 1800, del 1800 al 2000, tenemos 200 años, más 22 y 6, 28, 228, un poco más de 220 años, y se le ocurrió esto. ¿A quién se le ocurrió? A alguien que fabricaba fusiles, ¿no? El señor Eli Whitney. Se le ocurrió un método para fabricar fusiles con piezas intercambiables.
Eso era algo totalmente nuevo. Y presentó al comando del ejército su idea, los 10 primeros fusiles intercambiables. Y hizo una demostración práctica de que las piezas se podían mezclar y se podían intercambiar, y los fusiles seguían funcionando igualmente bien. Esa fue la primera vez que se fabricó en serie en el mundo. Nunca nadie antes le había ocurrido que se podía hacer así, ¿no? Antes se cuidaba mucho de que no se mezclara, porque si no quedaba, no se podía más. En 1798, 4 años después, ya le habían dado su primer contrato para fabricar 1000 fusiles intercambiables. Y estaba resuelto un gran problema de la gente que le gusta hacer guerra. El sistema de fabricación en serie debe permitir que todas las piezas que se fabrican, por ejemplo, la pata delantera derecha, sean intercambiables independientemente del número de ejemplares que se vayan a fabricar, que puede ser, por ejemplo, 100.000. En último caso, serían 100.000 patas delanteras derechas intercambiables. El método consiste en hacer que los agujeros y las espías que conforman cada asiento puedan ser ligeramente más grandes o más pequeños, sin que eso afecte la calidad del asiento. Que todas las parejas que así se formen al azar sean asientos fijos, ¿no? Porque entonces cada pieza se la hace intercambiable, pero claro, algunas van a ser un poquito más grandes, otras un poquito más pequeñas, porque vamos a permitir un intervalo de medidas que no afecta a que los conjuntos sean intercambiables, a que cada pieza sea intercambiable. Entonces, el problema sería si nos podemos armar y resulta que no entra, o que trae demasiado gruesas y se rompe. Entonces, lo que nosotros queremos es que se puedan armar al azar los conjuntos y que todos resulten ser asientos fijos. Y que, no resulten algunos que, aguanta solamente a una persona de 55 kilos y otros pueden aguantar hasta una persona de 120. No, pero en realidad habría que hacer de manera que todos puedan aguantar un peso que se indique que es el peso que aguanta la silla. Tampoco se puede aceptar que eso sea indefinido, ¿no es cierto? O sea que si se sienta una persona de 200 kilos, por supuesto que se va a partir. Entonces eso no cae entre lo especificado. Entonces, en este caso, el problema consiste en saber cuánto más grandes o cuánto más pequeños pueden ser los elementos, y ese es un problema empírico, es decir, de prueba y error. O sea que eso verdaderamente no se puede calcular. O sea, hacer un modelo para calcular eso, probablemente ahora se puede hacer con computadoras y demás, pero en el tiempo de hace 200 años eso es imposible hacerlo. Entonces, cada empresa tenía que ir probando. Hacía un poquito más grande y veía si le quedaba o no quedaba. Entonces, el desarrollo de esta nueva estrategia de trabajo se basó por eso seguramente en las empresas grandes de los países desarrollados, que tuvieran líneas de productos y una gran producción. O sea que esa gente ya fuera o medias, podía ser intercambiable o qué sé yo, pero ellos de todas maneras tenían que fabricar, tenían líneas de productos, fabricantes, qué sé yo, lavadoras de ropa, ¿no? O jugueras, o refrigeradores. O sea, tenían una línea de productos y entonces anualmente fabricaban una cierta cantidad y eso les servía para ir probando las piezas. Cuando las piezas quedaban buenas, cuando tenían reclamos, etcétera. Y eso ayudó a saber la parte empírica, es decir, prueba y error, a saber cuál es la diferencia, cuál es el intervalo que es aceptable. Y en base a qué se puede definir esto. Entonces, la nueva metodología comenzó probablemente al interior de cada empresa, ¿no?
había que avivarse porque la verdad es que el nuevo método significaba que se podía pues hacer el costo bajaba enormemente. Ya se pueden imaginar el costo que era tener cada conjunto aparte, numerado aparte y de manera que no se juntara con los demás. Una silla tiene pocos elementos, pero hay otras que tienen cuantas piezas y que no se puedan juntar. Entonces, la diferencia era enorme. Entonces, cada empresa tenía interés en desarrollar este método, de alguna manera. Entonces, comenzó al interior de cada empresa reuniendo y sistematizando la información que se iba generando. Y luego se fueron formando grupos de empresas que trabajaban en el mismo rubro industrial. Agrupaciones industriales y también de profesionales, de ingenieros mecánicos, de ingenieros metalúrgicos, industriales, se unieron para formar instituciones nacionales que dieran impulso al desarrollo industrial. Probablemente las de fabricación de maquinaria y equipo del automóvil y de estructuras metálicas fueron las más importantes en el desarrollo de la fabricación en serie. ¿No? Porque tiene que haber habido antes un tiempo intermedio enorme en que se ha ido haciendo la prueba, qué sirve y qué no sirve, o sea, y ir después especificando y ponerlo eso en tablas, ¿no? Porque además, para sistematizarlo, tiene que poderse aprovechar la próxima vez. Entonces, para cada pieza que funcionaba en determinadas condiciones, tenía que tener su propio intervalo aceptable, etc. Entonces, aquí todo el mundo se puso en camino para desarrollar el nuevo método. Las empresas, cada empresa después, grupos de empresas que trabajaban, todas las que fabricaban automóviles, todas las que fabricaban refrigeradores, todas las que fabricaban lavadoras, etc. Empezaron a fabricar, a estudiar juntas el problema, resolviendo por partes. Y agrupaciones de industriales también aquí, en la medida de sus posibilidades, la Sociedad de Ingenieros Mecánicos o la Sociedad de Ingenieros Industriales o Metalúrgicos también han hecho su parte, ¿no? Entonces todos se unieron para determinar lo que se quería que eran los intervalos permitidos. El esfuerzo creador de una nueva forma de producir culminó con la formación de una estructura internacional que se llama la Federación Internacional de Instituciones de Normalización, en inglés International Standards Organization, o ISO, que todo el mundo conoce, por sus siglas en inglés. Esta organización comenzó a trabajar basada en la experiencia de las instituciones asociadas, porque esta es una federación internacional que cubre prácticamente todos los países del mundo. Aquí en el texto yo les he puesto algunas cosas para que tengan una idea, ¿no? Esto hace imprescindible normalizar los límites del error, dice, permitiendo la fabricación en serie de partes y piezas, con límites de error lo más amplios posible. Entonces aquí, al comienzo, cada país creó sus propios sistemas de normas, ¿no? Y entonces aquí hay algunos ejemplos que nos dan idea de la cantidad de asociaciones que estaban trabajando en eso. Algunos ya no existen. El ASA, por ejemplo, ya no existe, que era una asociación particular en Estados Unidos, pero se dieron cuenta de que era tan importante que hicieron una que es en realidad oficial, el ANSI, American National Standards Institute, que cubre entonces todo lo que tiene la estandarización, un instituto para ver solamente problemas de estandarización. Pero la STM, por ejemplo, que es American Society for Testing Materials, es una sociedad para hacer pruebas de materiales, ensayos de materiales. Otra, la ASME, American Society of Mechanical Engineers, esta es una sociedad de ingenieros mecánicos. AFNOR, Asociación de Normas Francesas. DIN, la Deutsche Industrienormen. La BSI, la British Standards Institute,
la Netherlands Normatividad Institute, la SAI, Society of Automobile Engineers, ingenieros de automóviles, Canadá, Unión Española, Japón, GIS español, Irán, Instituto de Racionalización Argentino, y BNT, Instituto Boliviano de Normas y Tecnología. Muchas de estas instituciones actúan únicamente en campos específicos y muchas otras duplican la actividad de normalización en el mismo país, dependiendo de la utilización de las partes y piezas. No es lo mismo, por ejemplo, fabricar para automóviles que para fabricar lo que hacen estructuras metálicas, ¿no? Entonces puede ser que utilicen el mismo tipo de tornillos, de pernos, pero tienen otros problemas, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, también lo habrán resuelto de manera distinta. O a veces habrán duplicado el trabajo. Desde luego, las normas en los países menos desarrollados, como el nuestro, son en general adaptaciones. ¿Estamos grabando o no estamos grabando? No estamos grabando. Son en general adaptaciones de las normas de los países más industrializados, debido principalmente a que el desarrollo de una norma de esta naturaleza requiere de mucha experiencia práctica y adicionalmente experimentación, ¿no? Mucha producción. Entonces, dice, inicialmente basó lo que ya tenían hecho los alemanes y los franceses en sus normas, la DIN alemana y la AFNOR francesa. Esos son la base de lo que ha hecho la ISO, ¿no? Entonces la ISO ha heredado y estos países han regalado su trabajo, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Han regalado todo el trabajo, toda la experiencia acumulada por ellos, ha pasado a ser patrimonio universal. De esa manera se han ido creando las normas ISO, tomadas por consenso entre los socios, deben ser aprobadas en el sistema legal de cada país. O sea que no basta con que la gente que asiste a las reuniones apruebe las normas, sino que una vez aprobada dentro de la federación, tienen que ser aprobadas en cada país por su sistema legal en el Parlamento, ¿no? Entonces, toda la información empírica acumulada por los socios se volcó además a un procedimiento matemático. Esta es la parte importante. Nosotros, dice que permite utilizar con provecho y ventaja toda la información, no solo a los países avanzados, sino también a los países y empresas de menor desarrollo técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no son solo miles de números, de tanto, tanto y de tanto, tanto, porque las aplicaciones son cuantiosas, los tamaños son enormes, todo, digamos, hace que en realidad la información sea muy, muy, muy voluminosa y muy difícil de usar. ¿Quién va a dominar eso? Sobre todo nosotros que trabajamos menos en ese aspecto, pero que también lo necesitamos y quién sabe con mayor el grado de necesidad, ¿no es cierto?, el nuestro. Entonces, lo que han hecho es convertir en fórmulas matemáticas. Y esas fórmulas matemáticas nos ayudan a calcular sin ser especialistas en esta rama. Ajustes y tolerancias ISO. En el tema de los ajustes y tolerancias para la fabricación metalmecánica, se adoptó el sistema métrico internacional como sistema oficial. Desde luego, tanto Alemania como Francia utilizan el sistema métrico, entonces ISO, que se basó en los desarrollos hechos por ellos, adoptó también el sistema métrico internacional como sistema oficial. Entonces, el tema que tiene que ver con ajustes y tolerancias, ISO define dos tipos de piezas, unos que se llaman ejes y otros que se llaman agujeros, y define un ajuste, asiento o acoplamiento, que es un conjunto formado por un eje y un agujero.
Pues es un conjunto de dos piezas. Inicialmente se reconoció solo asientos de sección cilíndrica. ¿No? Nosotros hemos visto en nuestra silla que hemos hecho al comienzo, para que conocemos probablemente más que cualquier otra cosa, una silla, los asientos, o sea, el agujero y el eje, no son de sección cilíndrica, sino que son rectangulares, ¿no? Entonces, originalmente aceptó solamente la sección cilíndrica y posteriormente generalizó el concepto a cualquier sección normal, ¿no? Entonces entra también dentro de eso las piezas que tienen una forma, por ejemplo, de paralelepípedo. De acuerdo con esto, el asiento está compuesto por dos piezas, un agujero y un eje. Y el agujero se define como la pieza que contiene a la otra pieza, y el eje se define como la pieza contenida. Entonces, de esa manera se acepta cualquier forma, digamos, ¿no? El agujero, la pieza que contiene, y el eje, la pieza contenida. Entonces, para tratar este tema, vamos a ver cuáles son las designaciones que se usan, y para eso entonces vamos a tomar un agujero y un eje, que son los dos tipos de piezas que tiene un asiento. O sea que desde el principio estamos orientados a trabajar con asientos, porque los que necesitan tolerancias, los que necesitan límites de variaciones, son las piezas que trabajan juntas, de a dos, ¿no? O sea que siempre vamos a estar hablando de un agujero y de un eje. Y aquí, para poder mostrar el agujero, lo cortamos en dos mitades y vemos el corte, ¿sí? Tenemos y tienen cualquier forma. Entonces yo aquí no pongo una línea de centro, porque pueden tener cualquier forma. Entonces, digamos que este eje tiene que venir dentro del agujero, en el caso de que sean ambas piezas de un mismo asiento. ¿Ya? Entonces, el agujero tiene una cota específica, que es la cota con la que salió de la máquina de fabricación, del torno. Entonces, la cota que tiene cada pieza se llama la cota específica. O sea, que si fabricamos 1000 agujeros y 1000 ejes, tenemos 1000 cotas específicas de agujeros y 1000 cotas específicas de ejes. La cota mínima es la cota mínima aceptada para agujeros, y la cota máxima aceptada también para agujeros y también para ejes. O sea que la cota mínima aceptada se llama cota mínima C sub M minúscula, y la máxima C sub M mayúscula. Entonces, a la altura de la cota máxima, se llama el límite superior de tolerancia, y a la altura de la cota mínima está el límite inferior de tolerancia. Entonces, dentro de esos dos límites se tolera el error. Entonces, el error se define como la cota máxima menos la cota mínima. Ahora, estas dos piezas forman parte de un asiento y por tanto tienen la misma cota nominal. O sea, se llaman las dos, por ejemplo, de 30 y de 30. ¿Ya? Y la cota nominal entonces es común a las dos piezas, tanto al agujero como al eje. Y cada una, entonces, el agujero tiene su cota máxima, su cota mínima, y el eje también. Ahora, estos son números únicos, se refieren al conjunto de piezas que se va a fabricar. Si son 5000, entonces hay una cota máxima y una cota mínima para las 5000. En cambio, cotas específicas hay 5000, porque se van a fabricar 5000 piezas diferentes. Pero todas esas tienen que estar en este intervalo.
dentro del límite inferior y dentro del límite superior de tolerancia. Entonces, cota nominal se llama C sub n, cota m mayúscula, máxima aceptada, m minúscula, mínima aceptada, C es la cota efectiva real de cada pieza. T es la tolerancia. Ahora, también se definen las diferencias. Aquí, desde la línea 0 hasta la línea superior de tolerancia, se define la diferencia superior. En realidad, esto no es una distancia, sino que es parte de la línea 0 hacia donde está la cota máxima, la línea superior. Y la cota y la diferencia inferior parte desde la línea 0 hasta la línea inferior de tolerancia, ¿no? O sea que tienen un sentido positivo y un sentido negativo. Las que son distancias, no. La cota mínima es una distancia, la cota máxima es una distancia, la tolerancia es una distancia. Y las diferencias inferior y superior no son distancias, ¿no? O sea que o son distancias dirigidas. Entonces, si son más grandes que la cota nominal, entonces son positivas. Si son más pequeñas que la cota nominal, son negativas. Aquí, por ejemplo, en el eje hay una diferencia inferior que va desde la línea 0 hasta la cota mínima. Esa va a ser la cota que está más abajo de todas, la diferencia inferior. Y la diferencia superior va a ser la que tiene que ver con la cota máxima. Y la diferencia de las dos es la tolerancia, error tolerado en este eje. Y aquí la error tolerado en este lugar. Entonces esas dos forman también parte de los nombres que se utilizan. Tolerancia, diferencia superior, diferencia inferior, límite superior de tolerancia, límite inferior de tolerancia, y el error tolerado se denomina tolerancia. Relaciones. La cota efectiva tiene que ser más grande, mayor o igual que la mínima, pero menor o igual que la máxima. La tolerancia es la cota máxima menos la cota mínima. La diferencia superior es la cota máxima menos la cota nominal. La diferencia inferior es la cota mínima menos la cota nominal. Entonces, estas tienen posibilidades de ser positivas o negativas. Si la cota máxima es más chica que la cota nominal, va a ser negativa. Si la cota mínima es más pequeña que la cota nominal, entonces la diferencia inferior va a ser negativa. Entonces, son las únicas que pueden ser negativas. Aquí, cota máxima también se puede expresar, ¿no es cierto? Aquí la cota máxima está expresada simplemente como un nombre, pero aquí la podemos expresar. La cota máxima es igual a la cota nominal más la diferencia superior. Y la cota mínima es la cota nominal más la diferencia inferior. ¿Sí? Entonces podemos expresarlas en función de las diferencias, en la cota nominal y las diferencias. Así. Y la tolerancia, que es cota máxima menos cota mínima, también podemos expresarla como diferencia superior menos diferencia inferior. Todo esto desde aquí hasta acá, menos esto de aquí hasta acá. Esa sería la tolerancia o el error tolerado. Entonces tenemos dos fórmulas, cota máxima menos cota mínima, pero también diferencia superior menos diferencia inferior, para calcular la tolerancia y las cotas máxima y mínima. Por ejemplo, dice calcular la diferencia superior, la diferencia inferior y la tolerancia y dibujar cualitativamente cada pieza. Aquí tenemos cota nominal, estos son los ejemplos que se dan. Una pieza con cota nominal 60, cota máxima 60-224, mínima 60-150.
Entonces, la diferencia superior va a ser, de acuerdo con esto, cota máxima menos cota nominal, cota máxima menos la nominal, que sería 0,224 milímetros. Todo esto son milímetros. Pero las diferencias y la tolerancia se suelen expresar en micras, en micrómetros. Entonces sería 60, 224 menos 60, que daría 224 para la diferencia superior. La diferencia inferior, cota mínima menos cota nominal, sería 60, 150 menos 60. Entonces quedaría 150. Y cota máxima menos cota mínima, por diferencia superior menos diferencia inferior, da la tolerancia. Error tolerado, ¿no? Aquí da 50 más 24, 74. Suponemos que este va a ser un agujero. La segunda es 110 de cota nominal, la máxima es 110, 148, la mínima 110, 085, de manera que con 148 y la inferior 85. La diferencia nos da 15 más 48, 63. Podemos hacerlo como si fuera un agujero. 230. Aquí tenemos un ejemplo. La 60, 224 y 650. La primera, así. 60 es la cota nominal. 60, 224 la cota máxima. Y 60, 150 la cota mínima. Las dos están encima del 60. ¿Vio? Y la mínima está debajo de la cota máxima, como tiene que ser. O sea que están en el orden que les corresponde. La más chica más abajo, la más grande más arriba. La 110 entonces sería 63 de tolerancia. Esta 230 en el ejemplo es 230, 290 y 230, 000. 290 y la diferencia superior es 290, pero la inferior es 0. Y la diferencia 290 menos 0 va a 290. Esta 100, 100 con 6,006 y 99 con 952. O sea que la diferencia superior 6 y la inferior 48. O sea, 100 menos 48. O sea, 99 952 menos 100, ¿no? Menos 48. Y esta menos esta da 54. Aquí 100 y las dos son más pequeñas. 99,830 y 99,743. Entonces aquí será menos 170 y aquí menos 257. Entonces ya podemos ver que tanto diferencia superior como diferencia inferior pueden ser 0. Pueden ser positivas y pueden ser negativas. Son negativas si van por debajo, son más pequeñas. La cota máxima aquí es más pequeña que la cota nominal y aquí también. La cota mínima es más pequeña todavía. Aquí las dos son más grandes que la cota nominal. O sea que lo curioso es que, a pesar de que es la que les da el nombre, pero no hay ninguna pieza que tenga ese tamaño. Ninguna de las 10.000 que fabriquen va a tener ese tamaño. Las que tengan ese tamaño se botan, porque son muy grandes. Aquí la última es 50 y también es más chica. Menos 61, menos 86 y menos 61, menos 86, da 25. Y se fijan ustedes que las diferencias pueden ser positivas, negativas y 0, pero la tolerancia siempre es positiva. Si les sale negativa, ya quiere decir que se equivocaron y que mejor que calculen de nuevo. En los ejercicios, esta es una tarea
No sé si la tarea 12 o qué. O que la 13 misma. Dice, además hay que tomar en cuenta que las cotas se escriben en milímetros y la tolerancia a las diferencias en micrómetros. ¿Ya? Entonces aquí hay que hacer este dibujito, suponiendo que es un agujero. El próximo hay que suponer que es un eje. El siguiente de nuevo un agujero, siguiente de nuevo un eje, siguiente de nuevo un agujero y el último un eje, alternando. ¿Ya? Lo mismo, y hay que respetar esto. La más chica más abajo, la más alta más arriba. En los ejercicios 1, 2, 5, 6, la cota nominal no pertenece al intervalo permitido. Fíjense que aquí la cota nominal 50 no está dentro, en la 1 tampoco. O sea, ya se ve que hay muchas, aquí el segundo tampoco, el tercero tampoco. En este alcanza a estar en un borde, en este sí está entre medio. Pero por lo general, la cota nominal no forma parte del intervalo requerido o aceptado. La tolerancia siempre es positiva. Esto está haciendo recuerdo de lo que se ha calculado ahí. Diferencia superior y diferencia inferior pueden ser positivas, negativas o cero. La cota nominal normalmente es un número entero. Normalmente son números enteros. Cuando más puede tener un decimal, como 50, qué sé yo. Y la cota nominal es siempre positiva. Y F se pide completar los dibujos en los otros ejercicios. Además hay que tomar en cuenta que las cotas se escriben. Tarea 13. Hacer el ejercicio 2.1 del texto guía en la página 71. Entonces aquí hay otro que está lo mismo, sin los colorcitos, lo mismo. Y aquí está la tarea. Entonces dice, hacer la tarea del ejercicio 2.1 del texto guía a la página 71. Dimensiones bajo norma. Entonces, seguimos ahora viendo qué es lo que la norma hizo, en qué consiste. Estamos entendiendo cómo es su nomenclatura, sus definiciones, sus designaciones. Ahora vamos a ver qué normas, qué tamaños de piezas están dentro de la norma. Entonces dice, únicamente están bajo norma el intervalo que va de 1 a 500 milímetros. Esto es de 1 milímetro, o sea que menos de 1 milímetro ya no cae dentro de la norma ISO. Más de medio metro, esto es 500, medio metro. No se puede imaginar más o menos cuánto es de 500. Otras dimensiones fuera de ese intervalo se pueden buscar ya sea en DIN o en AFNOR, si son sistema métrico. Ahora, para ANSI o en el ANSI o en el BSI, para dimensiones en pulgadas, ¿no? Ahí hay una traducción, o sea, este sistema se ha hecho básicamente en sistema métrico y digamos que se ha adaptado para el sistema inglés porque el sistema inglés era mucho más complicado. Entonces han adaptado todo lo que se ha hecho en el sistema métrico para el sistema inglés. Ya nadie usaba el sistema inglés porque, chao, perdía más tiempo de entenderlo que... Entonces, para la norma ISA solamente de 1 a 500. Y cabe tener en cuenta que estamos hablando de piezas de un motor, piezas de un auto, piezas de... Entonces, la gran mayoría, el 99,9% de las piezas entran en este intervalo, ¿no? Son, por ejemplo, menos de un eje con su asiento de menos de 1 milímetro será el que viene en la relojería, ¿no? Los ejes de relojería antiguos, esos relojes tenían probablemente ejes que son de menos de 1 milímetro. Entonces esos no están.
debe haber otra norma para X relojería, que sí. Pero lo que nosotros estamos viendo tiene solamente tamaños de cotas nominales de 1 a 500 milímetros. Y eso entonces cubre más del 99% de las piezas que hay, dando vueltas por aquí y por allá. Otras dimensiones fuera de ese intervalo se pueden buscar grupos dimensionales. Para el cálculo de la tolerancia ISO ha agrupado las cotas nominales en una serie de intervalos, subintervalos, en base a grupos que ya existían en la norma DIN, y el saldo como progresión de números preferidos de Renard. Entonces aquí también entran los números de Renard que hemos visto. Entonces estos son los intervalos de 1 a 3 milímetros. Estamos hablando, esto es para la cota nominal, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, cota nominal de 50 a 80, de 80 a 120, etc. Entonces, ISO ha agrupado las cotas nominales en la serie corta, en base a grupos que están preexistentes en el norma DIN, y el saldo como progresión de números preferidos por Renard. Entonces pueden ver con más detalle eso aquí en la página 72. Grupos dimensionales bajo norma, grupos dimensionales. Aquí hay esta cantidad, se llama la dimensión de grupo, que es un número que representa a todo un grupo. Grupos de la serie corta, dice, para su construcción ISO tomó la división existente en los sistemas nacionales, el de la ISO, la DIN, y en gran medida en el sistema DIN, de 1 a 180 milímetros. La división de 180 a 500 se realizó de acuerdo a la progresión geométrica de Renard, de razón R10. O sea que los números de Renard son números que son la razón de progresiones geométricas. Y hay varios, hay R5, R10, R20, y son todas las raíces, raíz décima de del número 5, raíz décima del número 10, raíz décima del número 20. Entonces, para hacer esta división, a partir de la última parte, ¿no? Para la última parte se tomaron una progresión geométrica y en base a R10, que es razón 1,2589. Los grupos de la serie corta conforman la siguiente partición. Entonces, esta es una partición. O sea que una partición es una división interior, pero que no se duplica. ¿Ya? Y intervalo que va de 1 a 500. De 1 a 3, esa es la única que tiene cerrado izquierda, cerrado derecha, pero después ya abierto izquierda y cerrado derecha. Y después está la serie larga o serie completa que se formó en base a la también progresión geométrica, pero de R20. Raíz veinteava del número 10. Entonces, al revés de lo que os he dicho, R5 es raíz quinta del número 10, R10 es la raíz décima del número 10, R20 la raíz vigésima del número 10. Entonces, cada vez son números más pequeñitos, ¿no? Entonces, esta, la serie larga, serie completa, vamos a verla al otro lado mejor. Pues esta es la serie chica, corta. Y todos los grupos, excepto el primero, son abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. Es decir, el 18 va de 10 a 18, con 10 abierto y 18 cerrado. Entonces, el 18 pertenece
a este grupo, desde 10 a 18. El 315 pertenece al grupo de 250 a 315, no al grupo de 315 a 400. Y este otro no al grupo de 18 a 30, no, al grupo de 10 a 18. Se definió también la dimensión de grupo, que son raíz de los extremos, ¿no? 50 por 80, 30 por 50, la raíz de ese producto nos da la dimensión de grupo, que es la media geométrica de cada intervalo. Ejemplo, para el grupo 30-50, la dimensión de grupo es la raíz de 30 por 50, que es 38,730. Para el grupo de 180 a 250, la dimensión de grupo es la raíz de 180 por 250, que es 212. La unidad fundamental de tolerancia se define también para cada grupo dimensional. Entonces, cada grupo tiene, como tiene una dimensión de grupo, para cada grupo se define una unidad de tolerancia, que se llama la unidad fundamental del error. Fíjense por qué es la unidad fundamental de la tolerancia. Y se llama I. Y es igual a 0,45 por la raíz cúbica de la dimensión de grupo más un milésimo, una corrección de un milésimo de la dimensión de grupo. Por ejemplo, para el grupo de 120 a 180 se recorta. Entonces, dimensión de grupo va a ser la raíz de 120 a 180. Viendo la serie corta, 120 a 180. A eso pertenece, para este grupo 120 a 180, tenemos, ¿no? Entonces, de acuerdo con la ecuación número 4, dimensión de grupo, la raíz de estos extremos. 180 por 120 igual 146,969. Y la unidad fundamental de tolerancia va a ser 0,45 por la raíz cúbica de este número más 0,001 por este número. Y da 2,5217. Esa es la unidad fundamental de tolerancia para este grupo. O sea que cada grupo tiene su propia unidad fundamental de tolerancia. Si trabajan con una calculadora con tecla Answer, que guarda el último resultado, para no copiar cifras en que uno puede equivocarse fácilmente, se puede calcular de la siguiente manera. Entonces, para el grupo de 30 a 50, hay que calcular la dimensión de grupo, que es igual, y nos da, entonces la calculadora nos da raíz de 30 por 50, dice es igual a 10 raíz de 15, dice. Pero si apretan la tecla SAD, se la transforma en un número decimal, 39,7298 y puntitos. A medida que ustedes apretan aquí igual, una vez que apretan aquí igual, en la tecla Answer se guarda este número, este o este, igual, el digital. Entonces, y este número guardado, o sea que en la tecla Answer siempre se guarda el último resultado. Cada vez que ustedes apretan uno igual, nosotros aquí hemos apretado un solo igual. Y esto de aquí es explicativo. Simplemente hemos apretado cambio de forma exacta, digamos, o digital. Y vuelta. Si vuelve a apretar, de nuevo vuelve a este número. O sea, cambia de uno al otro, ¿no? Y esto simplemente es para mostrar que está en la tecla Answer. Entonces, al apretar aquí igual, este resultado se guardó en la tecla Answer. Ahora, este número se puede utilizar en el próximo cálculo. Entonces, por ejemplo, para calcular la unidad
fundamental de tolerancia de este grupo, simplemente podemos usar el Answer. Entonces ponemos 0,45 por la raíz cúbica de Answer más 0,01 por Answer. Entonces así nos evitamos tener que estar copiando este número que puede estar sujeto a error, ¿no? De repente somos medio daltónicos para apretar los números y en lugar de 72 ponemos 27 y ya se echó a perder todo. Entonces, eso es simplemente una ayuda para ustedes, para todos los que usan calculadora para calcular, que probablemente también ya la conocen, pero para mucha gente que nunca ha utilizado, utiliza para todo, apretan la tecla Clear All, ¿no? Después hay que hacer, no se aprieta nunca, porque si no se borra todo lo que tenemos guardado ahí, lo que hemos estado calculando. Entonces, los que quieren pueden calcular así. No es necesario, yo no voy a puntuar si alguien calcula así, pero si alguien se equivoca porque no calculó así el problema de cada uno. Calidades de fabricación. Entonces ya ha decidido los grupos, ha definido los grupos, ha definido la unidad fundamental de tolerancia, ha definido el intervalo de 1 a 500, ¿no? Entonces ahora está definiendo calidades de fabricación. Y ISO define 18 calidades de fabricación o de maquinado. O sea que se puede fabricar una misma pieza, digamos, en el fondo, de 18 calidades diferentes, desde las más cuidadosas hasta las más burdas, ¿no? Entonces a cada calidad le corresponde una tolerancia dimensional que se llama la isotolerancia, IT. Entonces, fíjense, aquí tiene la calidad 1, calidad de fabricación 1, calidad de fabricación 2, 3, hasta los 18. Y a la calidad 1 le corresponde IT1, isotolerancia 1, isotolerancia 2, 3, 4, 5, hasta isotolerancia 18. La isotolerancia 1 es la más precisa, un poquito menos la 2, la 3, la 4, la 5. Y a medida que nos avanzamos hacia la derecha son menos precisas, más grandes las tolerancias. Aquí la tolerancia es muy pequeñita, aquí es muy grande, la menos precisa, pero aquí está la más costosa y aquí la más económica. Hacer una pieza con este error cuesta muchísimo más que hacerla con este error. Las calidades más precisas, IT1, IT2, IT3, IT4, IT5, IT6, permiten solo errores muy pequeños. Y por lo tanto, trabajar con esa precisión es más difícil y es más costoso. Las calidades más bajas, 11, a 15, a 16, a 18, permiten errores más grandes y por lo tanto su fabricación es más fácil y menos costosa. Desde el punto de vista económico y de la facilidad de fabricación, parece que nunca debieran elegirse las calidades más exigentes. Como tendencia general sirve. Sin embargo, como veremos después, no es posible fabricar todo en esas calidades, ¿no? Entonces, ya quisiera uno poder fabricar todo y entonces ya borrar todas estas calidades, es decir, de hoy en día, de hoy en más, trabajamos todo en calidad 18, ¿sí? Pero muchas cosas no van a funcionar así. La gran mayoría de las cosas no va a funcionar en calidad 18, ¿sí? Entonces, a cada cosa le corresponde su calidad. Los valores numéricos de las tolerancias IT1 y IT4 son muy pequeños y se han colocado directamente sus valores numéricos. Aquí yo les dije hace ratito que la gracia adicional, además de habernos regalado toda la experiencia, el ISO como agrupación de empresas de países nos ha regalado además la conversión de esos valores en unas fórmulas. O sea que nosotros podemos tomar cada fórmula y calcular el tamaño de cada intervalo. Ya hemos visto aquí, ya hemos tomado la dimensión de grupo, hemos tomado la
unidad fundamental de tolerancia, en fin, todo lo están convirtiendo en fórmulas. Entonces, dice que las más pequeñitas son tan pequeñas que no han podido poner fórmulas. Para esas le ha puesto directamente el valor numérico en una tabla. En un segundo grupo, de IT5 a IT10, todos estos son múltiplos de la unidad fundamental de tolerancia, según números preferidos de Renard. Aquí entonces están los R5. O sea que para este grupo de IT5 a IT10 son múltiplos directos de I. 7I, 10I, 16I, 25, 40 y 64I. Tabla 2.1. Tolerancias ISO IT5 a IT10. Solamente para IT5 a IT10. Los valores así calculados se redondean de acuerdo a la siguiente tabla. Si nos sale un valor al hacer el cálculo de 40 por I, nos sale un valor que está entre 100 y 200, ese valor no va a ser un número entero. Entonces, para que la gente no ande redondeando por su cuenta, cosa que saben hacer muy bien, no se sabe quién les dio permiso, pero todos redondean. Entonces, ISO tiene una tabla de redondeos. Y si el resultado es menor de 100, tiene que redondear al entero más cercano. Si está entre 100 y 200, tienen que convertirlo en un número, ¿cómo se llama? Múltiplo de 5. Tiene que terminar en 0 o en 5. ¿No? Y si está entre 200 a 400, el número tiene que ser múltiplo de 10. O sea que hay que redondearlo de manera que el número que vamos a entregar como IT que sea un múltiplo de 10. El número que vamos a entregar como IT sea un múltiplo de 5. O, en último caso, sea un número entero. ¿Ya? Entonces, este es un sistema de redondeo, pero vale solamente para tolerancias IT5 a IT10. La IT11 no se puede redondear de acuerdo al sistema, ni la 15 ni nada. Solo IT5 a IT10. Por ejercicio, calcular la tolerancia permitida para fabricar piezas de cota nominal 66 en calidad 7. Entonces aquí, como 66 dice, pertenece al grupo 5080, ¿no es cierto? Está entre medio. Entonces, y además IT7 vale 16i. Y además la dimensión de grupo va a ser la raíz cuadrada de 50 por 80. Eso es igual a 20 raíz de 10. Y eso equivale a 63,2455. Eso está en ANSI. Entonces, para calcular la unidad fundamental de tolerancia para ese grupo, ponemos 0,5 por raíz cúbica de Ansel más un milésimo de Ansel. Y eso nos da 1,85614. Ahora, esta cantidad se ha metido en Ansel. O sea que en Ansel ya no está este número. Ansel hasta ahora 1,85. Ahora, para calcular IT7 calculado, aquí, de acuerdo, va a ser 16 veces I. Entonces, IT7 calculado, 16I, va a ser 16 por A. Y eso nos da 29,6983. Ese número es el que hay que redondearlo en nuestra tabla de redondeo. Como este pertenece al grupo de 0 a 100, entonces hay que redondearlo con el entero más cercano. O sea que este podría bajarse al 29 o subirse al 30. Como subir al 30 es más corto, porque es 0,70 prácticamente, entonces IT7 es igual a 30 micras. Pues así funciona el sistema ISO. Así es de sencillo. La respuesta será tolerado un error de 30 micras. Ejercicio. Calcular la tolerancia que permitirá fabricar piezas de cota nominal 90 en calidad 9. Aquí como 90 está en el grupo 80-120, eso tienen que mirar ustedes.
podemos mirar aquí, ponemos aquí, 90 está aquí y 80, 120, ¿no? Entonces, 80, 120 y IT9, de acuerdo a esta tabla, IT9 es 40i. Entonces nosotros anotamos dimensión de grupo va a ser raíz de 80 por 120. Y eso da 40 raíz de 6, que equivale al 97, 97, 96, bla, bla, bla. Tiene muchos más decimales. Entonces eso está en la tecla answer. Ahora, para no tener que copiar, como se supone que ya hemos hecho este ejercicio antes, entonces si hago yo flecha arriba, me va a aparecer esta fórmula. Esta de aquí para i. Aparece i igual 0,45 por answer más 0,001 por answer. Va a aparecer esta fórmula. Si yo aprieto flecha de arriba de la calculadora. Pero answer ahora ya no vale lo que valía antes. Ahora answer vale 97,9796. O sea que cuando yo apriete igual, me va a dar 2,1725. Ya no me va a dar 1,8561, sino que 2,1785. Y eso está ahora en answer. Ahora, para IT9, vamos a multiplicar eso por 40. IT9 calculado, 40i, es igual a 40 por answer. Y eso es 86,901. Este número también cae dentro del intervalo 0 a 100, o sea que hay que redondearlo a múltiplo de 1, el número entero más cercano. Y aquí entonces puede ser 87 o 86. Se ve que el 87 está muy cerquita, entonces IT9 es, para ese grupo dimensional de 80 a 120 es igual a 87 micras. Será tolerado un error de 87 micras. Un tercer grupo de tolerancias, IT11 a IT15 y IT16 a IT18, son múltiplos de este segundo grupo de tolerancia. Esto es tabla de recurrencia. O sea, IT11 es 10 veces IT6, IT12 10 veces IT7 y así sucesivamente. IT15 10 veces IT10. O sea que estas son múltiplos de la unidad de tolerancia, ¿no? Pero a través de este múltiplo de 10. Las que directamente son estas del primer grupo. Y 1 tercero, IT16, 17, 18, que son 100 veces IT6, IT7 y IT8. Por ejemplo, ejercicio, calcular IT15 para una pieza que tenga la cota nominal de 75. Entonces, primero nos vamos aquí, IT15 es 10 veces IT10, y IT10, nos vamos más arriba, 64i, y el 75 pertenece al grupo 75, 50, 80. Entonces su dimensión de grupo es raíz de 50 por 80, 20 raíz de 10, ¿sí? 63,24, etc. Eso se metió a answer. Entonces tenemos ahora i igual la raíz de 0,45 por raíz cúbica de answer, etc. Nos da 1,8561. Eso está ahora en answer. Y para IT10 calculado, multiplicamos por 64. 64 por answer. Y eso da 118,793. Para el grupo, entonces, 118,793. Aquí, 118 está en el segundo grupo. Tiene que ser un múltiplo de 5. Múltiplo de 5. Entonces, este 118,793 se puede convertir en 115 o 120, que son los dos
que están el uno para abajo y el otro para arriba, más cercanos al 118, que no es múltiplo del 5, pero el 115 y el 120 sí. Entonces el 120 será más cercano. Aquí elegimos entre 115 y el 120 y nos toca el más cercano que el 120. Entonces, IT15, que era lo que nos habían pedido, va a ser igual a 10 veces IT10. IT10 es 120. Y ahora necesitamos multiplicar por 10. 10 veces IT10 igual 10 por 120, 1200 milímetros. Y además, fíjense, este IT15 para una pieza de 75 milímetros es 1,20 milímetros, ya harto. El error tolerado. Se tolera bastante error, pero es calidad 15. El error tolerado para una pieza de 75 en calidad 15 es 1,20 milímetros. La tabla 2.4 de la página 76 del texto guía muestra los valores numéricos calculados en base a fórmulas anteriores, correspondientes a todas las calidades de fabricación para todo el intervalo dimensional ISO. Nosotros utilizaremos esta tabla numérica cuando se requieran valores de tolerancia, excepto durante esta primera parte del capítulo en que se requerirá saber el uso correcto de las fórmulas ISO. Y en el examen también tomaremos un ejercicio sencillo de este cálculo. Eso dice aquí, vamos a buscar. Aquí está. Entonces, esta es la tabla 2.4, zonas de tolerancia. Tiene el encabezamiento, zonas de tolerancia de micras, o sea que todos estos números que aparecen aquí son micras. Cotas nominales de piezas son estas de aquí. Esta es la serie corta de 1 a 3, de 3 a 6, abierto 6 a 10, abierto 10 a 18, para que no se olvide, abierto 18 a 30, etc. La más grande, abierto 400 a 500. En la vertical, número de calidad 1, 2, 3, 4 hasta 18. Las clases son clase IT1, IT2, IT3, IT4 hasta IT18. Un primer grupo hasta 25. Aquí hemos dicho que IT1, IT2, IT3, IT4 eran tan pequeñas que no hay fórmulas, ¿no? Entonces, están directamente puestas aquí como números. Piensa aquí, IT1 es la misma cantidad hasta de piezas pequeñísimas de 1 a 3 milímetros, igual que para 18 a 30. Y después sube a 2 milímetros. Este, por ejemplo, piensa IT2, son 2 micras hasta desde 1 milímetro hasta 30 milímetros. Y así sucesivamente. Entonces aquí están los demás, IT6, IT7, con su correspondiente intervalo. Piensa tamaños de piezas. Si la cota nominal está entre 80 a 120 y quiero yo IT15, debe estar aquí. 50 a 80, 75. 50 a 80 es 1200 micras. Que es lo que acabamos de calcular. Entonces, eso sería las diferentes. Entonces, esta la vamos a usar siempre, hay que tenerla presente para poderla utilizar cuando corresponda. Tabla 2.4 de la página 30 de texto guía muestra el valor numérico. En general, nosotros utilizamos esta tabla. Tarea 14. Calcular estas tolerancias 1, 2, 3, 4 para una pieza con cota nominal, distintas cotas nominales, para practicar lo que acabamos de ver. Una tarea cortita, fácil y procesos de fabricación de parte, seguimos en la tarea 14,
Procesos de fabricación de cubiertos de acero inoxidable. Vamos a ver si aparece esta aquí. ¿Sí? Aquí en YouTube. Uy, no está aquí. YouTube, membresía para estudiantes, descuento. Sin anuncios. En el segundo plano. ¿Dónde está lo que estamos calculando? Estamos con una empresa sin acceder. Y ahora, ¿qué está haciendo? Está en otro lado. No, no quiero. Esto es un mercado emisor. Van a esperar un ratito porque de nuevo esto me juega malas pasadas. Ahí está, entonces aquí abajo. ¿Dónde está? Aquí. No. Aquí. ¿Dónde está? Que no te veo. Está aquí. Arriba. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Qué feo son. Servicio de óperas. Y lo que es óperas no dejan de hacer lo que yo sé hacer. Video no disponible. Entonces, ¿por qué no dice en un comienzo? Entonces busco aquí entre mis cosas. Fabricación de... Vamos a ver aquí. Disco de videos. De cubiertos, dice, ¿no? Ser inoxidable. Con nosotros, por la vida. Plancha. Cubiertos de acero inoxidable, esto de aquí. Abrir con... A lo largo del tiempo, el ser humano ha creado utensilios para comer a partir de diferentes metales. El año 1840 dio la invención del plateado de metales más baratos. Entonces vamos a compartir pantalla con este y con este. Y ya. Vamos a llevarlo de nuevo
humano ha creado utensilios para comer a partir de diferentes metales. El año 1840 vio la invención del plateado de metales base baratos. La plata de ley y el plateado siguieron siendo lo habitual hasta principios de 1950, cuando los cubiertos de acero inoxidable hicieron su debut. Los cubiertos de acero inoxidable son duraderos y, a diferencia de los plateados, no pierden el brillo, se apagan ni se desgastan. El proceso comienza con una bobina de alambre grueso. Para hacer cuchillos, el cable entra en una máquina que corta piezas del tamaño de la hoja y después crea preformas, con una cabeza en un extremo. Este pivote, como se denomina, conectará la hoja al mango del cuchillo. Un horno ablanda el metal para darle la forma final en una prensa de forja. 3 matrices forjan progresivamente la forma y eliminan el metal sobrante. Tras lijar el extremo del pivote y aplanarlo, la siguiente máquina suelda la espiga, que encajará dentro del mango del cuchillo. Una lijadora automatizada rebaja la hoja y la deja más fina en la parte. Tras lijar el extremo del pivote y aplanarlo, la siguiente máquina suelda la espiga, que encajará dentro del mango del cuchillo. Una lijadora automatizada rebaja la hoja y la deja más fina en la parte delantera. Una segunda lijadora festonea el borde delantero. Esta es la sierra del cuchillo. El extremo posterior más grueso refuerza la hoja para que resista la presión que se aplica al cortar la comida. Para los mangos de los cuchillos, la fábrica usa acero inoxidable con un contenido mayor de níquel, ya que ofrece una mayor resistencia a la corrosión y es más fácil de moldear. Es algo vital cuando los mangos tienen diseños complejos. Los mangos también nacen de una bobina que pasa por una serie de matrices. Cada pieza terminada es la mitad de un mango. Una soldadora por puntos une las dos mitades, formando la parte exterior. Para soldar las dos partes completamente, esta máquina corta un trozo de alambre de base de cobre y lo deja caer dentro del mango hueco. Un horno funde el alambre para que fluya en el hueco que queda entre las dos mitades, soldando la unión. Otra máquina lija la soldadura hasta que se confunde con el acero inoxidable que la rodea. Se nota que hay una soldadura ahí de fuera. Se vierte cemento líquido en el centro de un carrusel sobre el que se colocan 50 mangos. A medida que el carrusel gira, la fuerza centrífuga dispara el cemento hacia afuera, llenando los huecos del mango. A continuación insertan una hoja en cada uno. Un baño de 10 minutos en agua caliente solidifica el cemento. Con un cepillo se limpia el material sobrante. En la cadena de las cucharas, una prensa corta acero inoxidable en piezas con forma de pincel. Después, unos rodillos estiran esas piezas y afinan el extremo, que se convertirá en la parte cóncava. Otra prensa corta entonces el perfil de la cuchara. A continuación, una prensa de volante crea el diseño en el mango. Después, da la forma redondeada a la parte cóncava. Los tenedores pasan por los mismos pasos que las cucharas y después por una prensa que corta los dientes en dos fases. Una barra de apoyo impide que los dientes se muevan, mientras una prensa los dobla ligeramente. La siguiente máquina corta esa barra y apila los tenedores terminados. La última parada para todos los cubiertos es la zona de abrillantado. Unas ruedas de paño frotan la superficie con un compuesto abrillantador hasta que el acero brilla.
Los diseños informales ya están listos para el embalaje. Los más formales se engalanarán con un chapado total o parcial en oro y plata. Pues aquí están. Esperemos haber dejado todos los hechos, bueno. Vamos a mirar otro más cortito. El ser humano ha creado utensilios para comer a partir de diferentes metales. El año 1840 vio la invención del plateado de metales base baratos. La plata de ley y el plateado siguieron siendo lo habitual hasta principios de 1950, cuando los cubiertos de acero inoxidable hicieron su debut. Los cubiertos de acero inoxidable son duraderos y, a diferencia de los plateados, no pierden el brillo, se apagan ni se desgastan. El proceso comienza con una bobina de alambre grueso. Para hacer cuchillos, el cable entra en una máquina que corta piezas del tamaño de la hoja y después crea preformas, con una cabeza en un extremo. Este pivote, como se denomina, conectará la hoja al mango del cuchillo. Un horno ablanda el metal para darle la forma final en una prensa de forja. 3 matrices forjan progresivamente la forma y eliminan el metal sobrante. Tras lijar el extremo del pivote y aplanarlo, la siguiente máquina suelda la espiga, que encajará dentro del mango del cuchillo. Una lijadora automatizada rebaja la hoja y la deja más fina en la parte delantera. Una segunda lijadora festonea el borde delantero. Esta es la sierra del cuchillo. El extremo posterior más grueso refuerza la hoja para que resista la presión que se aplica al cortar la comida. Para los mangos de los cuchillos, la fábrica usa acero inoxidable con un contenido mayor de níquel, ya que ofrece una mayor resistencia a la corrosión y es más fácil de moldear. Es algo vital cuando los mangos tienen diseños complejos. Los mangos también nacen de una bobina que pasa por una serie de matrices. Cada pieza terminada es la mitad de un mango. Una soldadora por puntos une las dos mitades, formando la parte exterior. Para soldar las dos partes completamente, esta máquina corta un trozo de alambre de base de cobre y lo deja caer dentro del mango hueco. Un horno funde el alambre para que fluya en el hueco que queda entre las dos mitades, soldando la unión. Otra máquina lija la soldadura hasta que se confunde con el acero inoxidable que la rodea. Ya no se ve que está soldada con cobre. Se vierte cemento líquido en el centro de un carrusel sobre el que se colocan 50 mangos. A medida que el carrusel gira, la fuerza centrífuga dispara el cemento hacia afuera, llenando los huecos del mango. Eso. A continuación insertan una hoja en cada uno. Un baño de 10 minutos en agua caliente solidifica el cemento. Con un cepillo se limpia el material sobrante. En la cadena de las cucharas, una prensa corta acero inoxidable en piezas con forma de pincel. Después, unos rodillos estiran esas piezas y afinan el extremo, que se convertirá en la parte cóncava. Otra prensa corta entonces el perfil de la cuchara. A continuación, una prensa de volante crea el diseño en el mango. Después, da la forma redondeada a la parte cóncava. Los tenedores pasan por los mismos pasos que las cucharas y después por una prensa que corta los dientes en dos fases. Una barra de apoyo impide que los dientes se muevan, mientras una prensa los dobla ligeramente. La siguiente máquina corta esa barra y apila los tenedores terminados. La última parada para todos los cubiertos es la zona de abrillantado. Unas ruedas de paño frotan la superficie con un compuesto abrillantador hasta que el acero brilla.
Los diseños informales ya están listos para el embalaje. Los más formales se engalanarán con un chapado total o parcial en oro y plata. Pues aquí están. Esperemos haber dejado todos los hechos, bueno, y ahora procesos de fabricación de cubiertos de acero inoxidable. Hay que enumerar los procesos de fabricación utilizados, indicando su función, ¿ya? Para qué se hace cada cosa. Hay que comparar estos con los procesos de fabricación de boca y alicates. ¿Con qué objetos se utilizan distintos tipos de acero para fabricar sus partes? Pero no había sido el mismo en el mango y en la punta, en la cuchilla, ¿no? En la hoja. Tiene una lesión diferente, un acero diferente que en el mango. ¿Con qué objetos se utilizan distintos tipos de acero? Hay tratamientos térmicos en los procesos. ¿Para qué hay un tratamiento térmico? Si lo hay. Entonces, eso es, nuestro primer cuadernillo termina aquí. Hemos caminado ya harto. Se me había perdido este cuadernillo. Utilización de las diferentes calidades de fabricación. Eso viene, lo vamos a tomar también en otro lugar. Esto está aquí. Lo vamos a tomar de aquí, que está en colores. Ojalá pudiera uno hacer texto en colores, también sería más fácil de reconocer, ¿no? Entonces, utilización de las diferentes calidades de fabricación. ¿Para qué se usan tantas calidades de fabricación? ISO definió 18 calidades, ya hemos visto, para una amplia gama de productos metalmecánicos que existen, porque claro, existe de todo. La utilización de las mismas se trata en el siguiente cuadro que se encuentra en el texto en la página 76, acabamos de ver. Entonces aquí viene calidades y uso, ¿para qué se usa? Calidades de IT1 y IT5 ya hemos visto que tenían errores muy, muy pequeños. Se llama la fabricación, se llama la mecánica extra precisa y se utiliza para fabricación de instrumentos, para calibres que sean extremadamente precisos y para tolerancias muy pequeñas. Tiene tolerancias muy pequeñas. Mecánica extra precisa. De IT6 a IT11 se utiliza en los llamados procesos de fabricación en serie y son entonces los que más nos interesan a nosotros. IT12 a IT18 se utilizan en la mecánica grosera y sirven para fabricar piezas aisladas, las que no van en ningún asiento, por ejemplo, la cubierta de un banco. Fundición tiene calidades de IT12 a IT18. Forja, hemos visto ahí en el video que acabamos de ver, hemos visto forja. Laminación, hemos visto un poquito también. Hemos visto la planta de laminación enorme que tiene México. Y prensado también. Entonces, todos estos procesos fabrican en calidades más vastas, ¿no? Se llaman mecánica grosera. Pero lo que sucede en el taller de metalmecánica para fabricación en serie o las fábricas de productos metalmecánicos en serie utilizan estas calidades. Van juntas, porque ya sabemos que son un agujero y un eje. Y las dos tienen que tener una calidad muy parecida, porque de nada serviría tener un eje muy preciso si tenemos un agujero muy vasto, ¿no? Entonces las dos tienen que ser parientes. Entonces aquí van IT6 con IT7. IT6 se llama la mecánica muy precisa y se utiliza para la fabricación de ejes de máquinas herramientas, como ser fresadoras, rectificadoras.
IT7, mecánica de precisión, para fabricación de agujeros que se ajustan con los ejes IT6. Entonces, IT6 y IT7 la utilizan las fábricas, los que fabrican máquinas herramientas, los que fabrican tornos, fresadoras, todas las herramientas que han visto ustedes en el taller, ¿no? Tornos, fresadoras, esencialmente. Entonces, todos están hechos, sus elementos cinemáticos, los que tienen movimiento, están hechos en calidades IT6 y IT7. Calidad IT8 y IT9 son llamada mecánica de media precisión. Con el IT8 se fabrican ejes que se ajustan con agujeros IT9. Y la IT9 son mecánica común, fabricación de maquinaria y equipo industrial, que puede tener vuelvos apreciables. O sea, aquí, entonces, las primeras máquinas, las más precisas, son las máquinas de herramienta, que son máquinas que hacen otras máquinas. Pero los que están en los talleres normales, o sea, en las fábricas normales, no están fabricando otras máquinas. Están fabricando, por ejemplo, telas, por ejemplo, están fabricando pastillas, zapatos, están fabricando automóviles. Y entonces, la mayoría de esas máquinas están trabajando en IT8 y IT9. Entonces, mecánica de media precisión para la fabricación de ejes que se ajustan para fabricar maquinaria industrial. O sea que en general, maquinaria y equipo industrial se pueden fabricar en calidades IT8 y IT9. El IT8 para el eje y IT9 para el agujero. Y calidad 10 y 11 también entran en lo que es la fabricación en serie, pero se llama mecánica ordinaria y se utilizan para la fabricación de estructuras metálicas, maquinaria y equipo para agricultura y minería y ejemplo, triturador. Entonces aquí 10 y 11, por un lado, estructuras metálicas, por ejemplo, puentes metálicos por ejemplo, aquí para cruzar el Río Grande, utilizamos un puente metálico. Ese puente metálico está en este grupo, con calidades IT10 y IT11, porque la diferencia es que con estas otras máquinas tienen movimientos que tienen que ser muy precisos. Las de movimientos más precisos son las que fabrican máquinas de herramientas, calidades IT6 y IT7. Las que tienen movimientos un poco menos precisos no necesitan tanto. Son las calidades 8 y 9, son mecánica, los que hacen máquina de equipo industrial. Y ahora, los que fabrican estructuras metálicas, por ejemplo, una torre de alta tensión, o una torre, qué sé yo, ¿no? Es una estructura metálica, pero sin movimiento. Entonces, la calidad que necesitan es menor que las otras. Y por tanto, se fabrica en calidades IT10 y IT11. Pero también hay alguna maquinaria, por ejemplo, para agricultura, que trabajan en la tierra, sembrando, cosechando, ese tipo de cosas. Entonces, los requerimientos de precisión son todavía menores. Y también los que trabajan en minería. Entonces, por ejemplo, las trituradoras, que sirven para romper los grandes trozos que han salido de la mina y hacerlos más pequeñitos. Entonces, eso es una trituradora y, por tanto, necesita una calidad de una máquina de herramienta. Entonces, calidad IT11. Cuadro 2.5, uso de las calidades de fabricación. Nosotros vamos a trabajar entonces calidad de procesos de fabricación en serie y, por tanto, de calidades IT6 hasta IT11, distribuidas de esa manera. Y las IT12 y IT18 ya hemos visto. Entonces, calidades de IT1 a IT5 corresponden a tolerancias muy pequeñas y se utilizan exclusivamente en la fabricación de instrumentos de medición y calibración de alta precisión y quedan, por lo tanto,
más allá de nuestra atención en el curso de tecnología mecánica. Nosotros no vamos a aprender esa tecnología. En el otro extremo, las calidades de fabricación de IT12 a IT18 corresponden a la mecánica grosera, que incluye fabricación de piezas aisladas, es decir, sin interacción con otras partes mecánicas y que por lo tanto no requieren gran precisión. Además, a los procesos de fabricación conocidos como fundición, forja, laminación y prensado, todos ellos fabrican partes que hemos llamado semiproductos y preformas, todas ellas, ¿no? Que por lo general deben ser terminadas en taller metalmecánico. Es que una fundición, por ejemplo, hace una forma en la pieza, casi toda está bien, pero la zona que se va a mover, la precisión tiene que acabarse en taller metalmecánico. Lo mismo la forja. La laminación produce semiproductos que hay que cortar. La barra, por ejemplo, que de una barra se cortan pedazos para hacer las llaves, ¿no? Las llaves de tubo. O para hacer alicates también, ¿no? Por visto. Se usan barras y se la cortan pedazos que van a entrar a la máquina. Y hemos visto ahora para hacer los cubiertos, no utilizan barras, pero utilizan un alambrón que viene enrollado como si fuera una barra, ¿no? Y también algunas que vienen de una plancha, ¿no? Para las cucharas la cortan de un fleje, de una plancha angosta, pero ya recortada. Entonces, todos son procesos que por lo general deben ser terminados en el taller metalmecánico. Claro, hay muchas cosas que están más allá de la precisión que pueden tomar estas formas de producción, ¿no? Estos procesos no tienen la precisión necesaria como para hacer una calidad mayor. Todos estos últimos procesos son procesos sin arranque de viruta, como se verá en un capítulo posterior. Ninguna fabrica con fabricación de viruta, ¿no? Todas son, de alguna manera, se les da la forma. Las calidades de fabricación de IT6 a IT11 se utilizan en los procesos de fabricación en serie de partes y piezas y serán, por tanto, motivo de nuestra atención en este y en otros capítulos. Dentro de la fabricación en serie se distingue un primer grupo destinado a la fabricación de máquinas y herramientas, tales como tornos, fresadoras, rectificadoras, cepilladoras. Estas máquinas se utilizan para fabricar otras máquinas y requieren, por lo tanto, gran precisión constructiva. Los ejes de estas máquinas se fabrican en calidad IT6, los agujeros que sirven para asientos a los ejes en calidad IT7. Un segundo grupo de productos fabricados en serie está constituido por la fabricación de maquinaria y equipo de uso industrial, tales como maquinaria para la fabricación de alimentos, para la industria textil y de confecciones, además de los de uso doméstico, ¿no? Los electrodomésticos que se usan. Estos equipos utilizan calidades IT8 y IT9 para ejes y agujeros respectivamente. Y el último grupo de productos fabricados en serie se dedica a la fabricación de estructuras metálicas o maquinaria de agricultura y minería, que requieren menos precisión. Los asientos de estos productos se fabrican en calidades IT10 y IT11. Entonces son las calidades de fabricación en serie. Toda esta instrumentos de medición en calidades inferiores, es decir, IT6 y IT7, esos instrumentos de medición
medición serán inservibles. Como instrumentos no tendrán ninguna precisión. Si se fabrican estructuras metálicas en calidades mejores, como por ejemplo un T6 y T4, las estructuras serían innecesariamente costosas. Nadie va a pagar eso. Por lo tanto, la distribución de las calidades de fabricación y productos del cuadro 2,25 es precisa y será utilizada por nosotros a lo largo del curso. O sea que eso ya nos ayuda a nosotros a elegir qué calidades se van a usar. Ya no necesitamos nosotros ser especialistas, sino que simplemente decidimos de acuerdo a ese cuadro qué es lo que se quiere fabricar. De acuerdo con eso tomamos las calidades necesarias. Salirse de ella, de lo prescrito en este cuadro, puede significar fabricar productos inservibles o productos innecesariamente caros. Por otra parte, la maquinaria y equipo utilizados en los talleres de fabricación en serie no tienen la precisión necesaria como para fabricar instrumentos de medición y calibración, y así sucesivamente. Si en algunos puntos se habla de cambiar algunas calidades de fabricación con beneficio para el costo de producción, se está suponiendo que eso no incide en su calidad y solo puede hacer de repente a alguno en el examen se le ocurre que va a cambiar esto por esto, porque no, eso no hay que hacer porque eso ya es demasiado invento, ¿no? Nosotros podemos usar con las calidades que nos da el cuadro y con eso es suficiente. Son las 8:20, vamos a parar aquí porque ahora viene un nuevo tema que son las operaciones de fabricación. Entonces, hasta aquí. Antes que corte la clase, disculpe, ¿Cómo? yo entré un poco tarde y no pude decir presente en la lista, pero estuve en toda la clase presente. ¿Será que me puede anotar, por favor, como